¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Daniel Alcaraz, soy médico general y me invitaron a dar una pequeña charla de traumatismo musculoesquelético. Vamos a platicar algunas de las particularidades que tiene este tema y dentro de las primeras etapas que tenemos que reconocer, damos un breve repaso a lo que son los órganos afectados en este tipo de traumatismos. Si nos enfocáramos en esto, tendríamos que especificar que tanto el tejido óseo como el tejido muscular serían nuestros elementos a estudiar en este tema en particular, que como tal nosotros buscamos como particularidad describir, buscar intencionadamente aquella lesión que específicamente podamos nosotros dar una solución o poder lograr hacer una inmovilización. Pero para esto evidentemente tenemos que podernos comunicar apropiadamente, tenemos que saber algunos conceptos básicos, nombres básicos, para poder describirlos, para poder colocarlo incluso en un documento como la FRAP. Y al final del día también basta para pensar o tener un conocimiento de la gravedad del paciente dependiendo de las lesiones que pueda presentar. Bueno, dentro de los conceptos que tenemos que tener entonces de forma central es conocimientos específicos de hueso y músculo. Obviamente que no se trata de estudiar una anatomía tan profunda de ambos sistemas, pero sí una anatomía lo suficiente para poder lograr una adecuada descripción de la temática y de las lesiones en los pacientes. Específicamente la parte del esqueleto pues es la que nos brinda la mecánica como tal, nos colabora para protección también. Evidentemente muchos de los órganos principales se encuentran resguardados por las cavidades que se forman gracias al esqueleto y la parte muscular, incluso la médula forrada en el canal medular de las vértebras, y tiene funciones metabólicas tanto en la parte de producción de células rojas y también de depósitos de calcio. Pero el esqueleto no puede trabajar solo, el esqueleto requiere de otros sistemas como el sistema muscular y el sistema nervioso para que pueda trabajar apropiadamente. El tejido muscular y el tejido esquelético puede estar bien, pero si la parte nerviosa está mal, no va a funcionar. Si la parte nerviosa está bien, pero el músculo está mal y el tejido esquelético está bien, tampoco esa extremidad va a funcionar bien. Y evidentemente si tampoco tenemos una buena base estructural por medio del tejido óseo, pues aunque tengamos bien la parte muscular y nerviosa, tampoco vamos a lograr un apropiado movimiento. Nosotros podemos, para el estudio de dividir nuestro esqueleto en esqueleto axial y en esqueleto apendicular. Aquí no hay tanta complicación porque yo puedo observar cómo este esqueleto axial se caracteriza por ser el esqueleto que está justo en medio, ¿no? Y podríamos poner los huesos del cráneo, podríamos poner todos los huesos de la vértebra, podríamos poner toda la caja del tórax con sus costillas, esternón, como parte de la estructura básica del esqueleto axial. Bien, y el esqueleto apendicular pues serían todo lo que corresponden a las extremidades, ¿sí? Entonces hay que checar nada más bien desde dónde parten, porque por ejemplo en la parte superior lo que son los omóplatos, ¿sí? La clavícula como tal, pues son elementos que pertenecen a la parte del esqueleto apendicular, independientemente de que se encuentren más cercanos o sobre el tórax, si se dan cuenta. Y en la parte baja, pues también considerar que la región sacra no pertenece a la apendicular, sino pertenece a la axial, independiente de que ellos formen como tal esta cintura, ¿no? Este espacio o cavidad pélvica en la cual también se alojan muchos órganos importantes. Hay que ir viendo que la parte apendicular tiene la gran función de la parte del movimiento, ¿no? Entonces, por medio de las articulaciones que nosotros, al menos por medio de esta parte del hombro, que específicamente está formada por tu omóplato, por un húmero y por una clavícula, pues vamos a obtener como consecuencia en esta combinación algo que nosotros conocemos como hombro. En la parte inferior, aparte de la articulación, el
húmero como tal va a articular tanto con dos huesos principales que viene siendo el radio y el cúbito, ¿okay? O la ulna también le pueden decir, aunque realmente en nuestro algor no se utiliza ese tipo de concepto. Ahora, vale la pena mencionar que para que ustedes puedan ubicar mejor el radio, siempre guíense del dedo pulgar, ¿sale? El dedo pulgar, si se dan cuenta, se encuentra más lateral o en la parte o en la línea más lateral del cuerpo, y eso me ayuda a identificar que en esa región o en esta parte lateral se encuentra el radio. Si yo me voy al radio del otro lado del cuerpo, es justo el que se encuentra más externo o más lateral, el huesito radio, para aquellos que se les puede dificultar localizarlo, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque al final del día uno va a querer explorar, y cuando yo palpe esta región lateral y sienta alguna anormalidad o vea algún tipo de asimetría, puedo pensar que en esa zona se encuentra específicamente este tipo de hueso. Considerar que los grandes huesos o el gran hueso que tiene la mayor capacidad de resistencia en este caso es el fémur, ¿sí? Y que bueno, también tiene una articulación directamente con la parte del isquio, y nosotros tenemos que ver que estos también van a articularse por la parte inferior con dos huesos importantes, uno que tiene la mayor representatividad de la parte de la pierna, que es la tibia, y el otro que se encuentra acá atrásito, más delgadito, más chiquitito, pero también que da o brinda algún tipo de estabilidad, que vendría siendo el peroné. Otro nombre que se le puede conocer es la fíbula, pero insisto que no es un nombre común, ¿sí? Y al igual que con el radio, si ustedes se dan cuenta, podemos identificarlo porque la parte más externa o el hueso que se encuentra más externo precisamente es ¿no? El peroné. El peroné es el que se encuentra más externo, y en la región más interna pues vamos a tener a la tibia, ¿okay? La relevancia con la parte del esqueleto axial, ya habíamos platicado que al menos con la parte del cráneo, el cráneo va a proteger todo lo que es el cerebro, el encéfalo, ¿okay? La parte del tronco del encéfalo, donde hay muchos de los elementos necesarios para que podamos respirar y que controle incluso la frecuencia cardíaca. También podríamos mencionar que pues algunos de los sensores básicos como el oído, la vista, que se encuentran también ubicados en esta zona, la misma percepción del olfato y la misma percepción de los sabores, tienen que ver y mandan receptores específicamente a la parte del tronco del encéfalo para terminar brindando esa interpretación de los sentidos que nosotros tenemos. Considerar que también por medio del canal medular que se encuentra en las vértebras, corre como tal una estructura que se llama la médula espinal, y que esta médula espinal va a dar inervación a todas las partes del cuerpo, por lo cual lesiones que se puedan generar a este nivel pueden ser muy relevantes para la movilidad específica del paciente. ¿Y qué decir de la cavidad del tórax? Sabemos que la cavidad del tórax tenemos que considerarla una cavidad flexible, al contrario que la cavidad del cráneo, que es una cavidad completamente sellada y que no tiene algún tipo de articulación o movilidad. En cambio, el tórax tiene la capacidad de realizar movimientos específicos, tanto las costillas de forma anterior hacia superior, ¿sale? Y de nuevo descendiendo hacia la parte inferior y posterior. También ustedes mismos pueden aquí reconocer puntos específicos que quizás ya los utilizan incluso para lograr dar buen manejo prehospitalario con RCP, que es tu proceso sifoideo o el apéndice sifoides, y pues también contamos con esta parte del cuerpo del esternón y el manubrio, ¿no? Y estos como tal son puntos de referencia básicos que nosotros tenemos para poder identificar alguna normalidad o asimetría que podamos identificar. Aquí resaltamos las estructuras que se les da mayor importancia con respecto a la producción de células rojas, ¿okay? Entonces, quizás las fracturas o las lesiones a este nivel o con este tipo de huesos como tal, nos valga más la parte de entender que podríamos tener una capacidad de sangrado un poquito mayor si se fracturan una gran cantidad de estas estructuras,
y particularmente a quien le podríamos dar un énfasis particular sería a todos los huesos de la pelvis, ¿no? Los huesos de la pelvis como tal pueden tener una capacidad de sangrado bastante elevada y nosotros ante cualquier tipo de anormalidad, inestabilidad de la misma, nos hace pensar en un traumatismo importante, en un traumatismo grande. ¿Por qué? Porque evidentemente en la parte interna, en la parte de su tejido esponjoso, pues específicamente van generándose esas células sanguíneas, por lo cual tiene un volumen importante de pérdida de la misma si en este caso se llega a fracturar o a romper. Las otras también, aunque son estructuras más pequeñas y sus núcleos de producción realmente son minúsculos o muy insignificantes en comparación con los huesos como el ilion, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta estas características. Bien, hay muchas clasificaciones para los huesos. Nosotros podemos dar pauta a que tenemos por sus características huesos largos, por sus características huesos planos, por sus características huesos irregulares, por sus características huesos cortos y por sus características que pues no tiene característica, entonces le dijeron vamos a llamarlos sesamoideos, ¿no? Porque no tienen una particularidad especial. Entonces, estas son algunas de las formas que yo puedo identificar los tipos de hueso. Es una clasificación de los tipos de hueso. Dentro de la característica de los huesos planos, tú puedes ver que gran parte de lo que corresponde a lo que es el cráneo tenemos mucha representación, ¿sí? Tenemos el hueso frontal, ¿sale? Tenemos la parte de un hueso parietal, un hueso temporal, el occipital, ¿okay? Entonces son huesos que como tal se les da la característica de huesos planos. La escápula, aunque tiene áreas o ciertas estructuras como son las apófisis coroides que no la ven, que no se ve exactamente plano, se le considera un hueso plano, ¿no? Porque en su gran mayoría tiene esta estructura. El esternón también se considera un hueso plano y las costillas se consideran un hueso plano. Bien, entonces dentro de las características de huesos largos, bueno, nosotros tenemos nuestro húmero, tenemos el radio, el cúbito, tenemos el fémur, tenemos la tibia, el peroné. También vamos a ver los huesos metacarpianos y metatarsianos. Ojo con estos conceptos porque la neta luego es confuso, ¿sí? Estos huesos son metacarpianos y estos son metatarsianos, ¿okay? Entonces los de la mano son metacarpianos y los del pie son metatarsianos, ¿correcto? Porque luego es un poquito confuso para aquellos que no tenemos tanto uso, ¿no? Con este tipo de nomenclatura, y pues a veces en las preguntas de los exámenes es fácil confundir los huesitos de la mano, los huesitos del pie. Y las falanges, que son las partes más distales de ambas extremidades, como ustedes pueden observar, y que podemos tener un número de 3, tenemos 1, 2 y 3, la puntita, y en el caso del pulgar tenemos 2, ¿okay? Entonces esos son los conceptos que podríamos nosotros también tener como de primera, segunda y tercera falange. Y en esta sección, las que continúan o se encuentran más proximales a esta, los huesitos metacarpianos y metatarsianos. Entonces estos serían nuestros huesos largos. Vamos a tener huesos cortos, que serían los huesos del carpo. Aquí se ve un poquito mejor la mano porque podemos darle una estructura. Entonces nosotros, si observamos, después de que tenemos el radio, tenemos como tal el cúbito, la ulna, vamos a ver que todos estos huesitos, que cada uno tiene un nombre particular, no creo que les vayan a preguntar cada uno de los nombres, nada más que conozcan que todo este conjunto de huesos son carpos o carpianos, y lo que les continúan después de estos carpianos van a ser nuestros metacarpianos. Siempre acostúmbrense a contar desde el pulgar como lo número 1, o sería lo que se encuentra más externo,
Entonces yo puedo decir que este es mi primer metacarpiano, el segundo metacarpiano, el tercer metacarpiano, el cuarto metacarpiano y el quinto metacarpiano. Con la parte de las falanges que les comentaba, si ustedes se dan cuenta, lo que sigue es falange, 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 falange. ¿Cuál es la diferencia? Que por ejemplo en el caso del pulgar hay una y hay dos. Otra forma de que se le puede conocer es falange proximal. Recuerden que el concepto próximo significa que está más cerca de la estructura, y entonces esta falange va a tener este nombre, y la parte distal sería la que se encuentra más alejado de la estructura, entonces nuestra falange distal. ¿Cómo sería con las tres? Podríamos tener proximal, media y distal, proximal, media y distal, proximal, media y distal. Entonces así podríamos nosotros identificar los huesos en esta parte estructural, ¿okay? En la parte del pie también observamos que es una configuración muy similar a la de la mano, pero podemos ver que en la parte superior tenemos otra vez a la tibia, tenemos nuestro peroné, y ellos como tal van a crear esta articulación del tobillo. Aquí específicamente también cada uno de estos huesos tiene un nombre propio. Insisto, no creo que se los vayan a preguntar, pero en su general todos estos huesos se llaman tarsos. Bien. Y lo mismo aplica con los conceptos. Vamos a ver que donde se encuentra el dedo gordo, en este caso del pie, que también se le puede llamar ortejo a este tipo de estructura, vamos a tener nuestro primer hueso metatarsiano, nuestro segundo hueso metatarsiano, nuestro tercer hueso metatarsiano, nuestro cuarto hueso metatarsiano y nuestro quinto hueso metatarsiano. Como en la mano, nosotros vamos a tener las características de que vamos a tener falanges proximales, medias y distal. En el caso del dedo o el primer ortejo va a ser solo proximal y distal, ¿sí? Y en los otros continuamos con este concepto: proximal, medio, distal, proximal, medio, distal, proximal, medio, distal. ¿Ok? Bien. Después viene la clasificación de los huesos irregulares, ¿sale? Las vértebras son una de las que podríamos nosotros, pues, como ejemplo, los mejores ejemplos son estas, ¿sí? Y lo que me interesaría que ustedes tuvieran en cuenta son las regiones, ¿no? La parte que corresponde a vértebras cervicales, ¿no? Que una vez que son 7 o cuantificamos 7, podríamos nosotros contar 12 más, y esas serían nuestras vértebras dorsales, o también se les podría llamar vértebras torácicas. Podríamos irnos un poquito más abajo, donde termina la última articulación de la costilla, y nos quedarían 5 vértebras más, que serían nuestras vértebras lumbares, ¿ok? Entonces, por ahí pudiéramos nosotros quizás ir estudiando cada particularidad de cada una de ellas, pero la regionalización en este punto es lo que me interesa, saber cuáles son las lesiones más importantes. Evidentemente, como quizás ya tienes sobreentendido, cada vez que viaja la información desde el cerebro, por la médula, hacia las regiones inferiores, pues evidentemente en la parte superior viaja una mayor cantidad de información, y cada vez que va descendiendo, esa capacidad de información pues va disminuyendo, aunque no deja de ser relevante, ¿sí? Entonces las lesiones que comúnmente serían mucho más graves serían las que se encuentren más craneales o más cefálicas. Hablamos de la región cervical. ¿Por qué crees? Porque específicamente serían lesiones que comprometerían toda la comunicación del sistema nervioso, toda la comunicación con el cuerpo, y eso podría incluso provocar que existiera problemas para respirar o problemas cardiovasculares. Y claro, lesiones más bajas quizás no sean tan peligrosas en el sentido estricto de producir algún tipo de muerte súbita, pero sí algún tipo de lesión a largo plazo si no se maneja apropiadamente, ya que puede quedar una persona con un daño a nivel medular permanente por sección o por un corte como tal de estas áreas, ¿okay? Después los huesos pélvicos, que la pelvis como tal es todo el conjunto, pero cada uno de ellos tiene un nombre en particular, ¿sale? Este, por ejemplo, es el ilion. Esta región se le conoce como el pubis,
que es, incluso nosotros, en algunas personas muy delgaditas, este pubis se puede sentir, ¿no? Lo puedo yo palpar, incluso en mi exploración a veces hago una pequeña puño percusión en esta zona para ver la estabilidad, ¿ok? Y el isquion, entonces es un anillo como tal lo que se forma, ilion, isquion y pubis, ¿ok? Bueno, la rótula, ¿no? Aquí incluso no la vemos muy bien porque la parte de la articulación nos las está tapando, pero si ustedes se dan cuenta, dentro de la clasificación de los huesos sesamoideos, pues es la única, ¿ok? Todo el mundo se puede palpar como tal esta rótula, ¿sale? No es de difícil ubicación y como tal siempre se representa como una parte articular o uno de los puntos que se genera tracción para lograr una adecuada articulación de la flexión y la extensión, sobre todo de la pierna, ¿sale? Bien, podemos considerar algo que en los conceptos dentro de los huesos, ¿sí? Que muchos de ellos pueden tener médula amarilla. La médula amarilla no es más que esta capacidad de poder resguardar cierto tipo de grasa. No sé si ustedes han escuchado que, por ejemplo, en algunos animales les decimos, oye, es que hay que comerse el tuétano. El tuétano pues representa esa parte de grasa de la cavidad del hueso, que como tal, pues en su conjunto lo que contiene es eso, es grasa. ¿Por qué es importante reconocer esto? Porque cuando tenemos fracturas expuestas de este tipo de huesos largos, vamos a notar que incluso cuando está sangrando, se ven como pequeñas esferas lipídicas, que son esferas lipídicas. Las esferas lipídicas, pues no sé si has visto o has comido alguna vez un caldo de pollo y cuando lo observas ves que forman pequeñas esferas, ¿ok? Pues haz de cuenta que se combina la sangre con esa grasa, ¿sí? Y pues sobre la sangre verías esa forma de esfera y que representaría pues que tenemos una fractura como tal propia y que representa que hay una exposición incluso de la parte medular de este hueso. Y aquellos que son con una médula roja propiamente dicha, pues son los huesos que ya comentamos que son los que se encargan principalmente de producir este tipo de células y que como tal, volvemos a referir, el que más nos interesa o el que más nos pone en peligro la vida en el corto plazo, principalmente la parte pélvica. Bueno, estas son características como tal de nuestro hueso, cómo está estructurado, haciéndole un pequeño corte para observar algunas de sus propiedades. Hay que entender que en la parte más externa vamos a ver siempre liso el hueso, ¿no? Siempre lisito, bonito, y toda esa capa se le va a conocer como hueso compacto, ¿okay? Es difícil romper el hueso compacto porque tiene la superficie bastante dura como para que sea tan fácil de romperse. En el centro vamos a tener hueso esponjoso, se llama así precisamente porque cuenta con espacios o como poros, que esos son características normales. Parece que esto ustedes podrían pensar que lo hiciera débil, mas sin embargo no, esta característica del hueso esponjoso hace que el hueso no pese tanto, hace que el hueso tenga mayor flexibilidad, o sea que no se quiebre con tanta facilidad. Y pues es parte estructural básica para que incluso la adecuada absorción de nutrimentos o por parte de la construcción y destrucción del hueso se lleve a cabo de forma adecuada. Tenemos la cavidad medular. Esta cavidad medular pues es un espacio donde en este caso pues va a ser médula amarilla, ¿no? Por ser un hueso largo. Y podemos tener el bone marrow, que viene siendo como tal la médula amarilla o la médula grasosa que estábamos mencionando. Cuando a las personas, por ejemplo, las operan y les quieren poner un clavito que dicen, por ejemplo, en este espacio es que entran, ¿sale? Lo insertan y como hay una cavidad específica, entra perfectamente este clavito para poder realizar algo que se llama osteosíntesis. Digo, eso es algo de más, pero para que ustedes vayan descubriendo por qué se puede lograr o por qué se puede insertar un clavo llamado centromedular a este tipo de estructuras.
Bien, podemos también dividir las partes de nuestro hueso. Esto nos ayuda mucho en la descripción y sí es relevante, porque nosotros al momento de poder identificar un área en particular del hueso, podemos distinguir dos partes esenciales en el hueso largo. Diáfisis, ¿okay?, que sería todo lo que representa la parte media del hueso, incluso aquí se lo señala, y la parte proximal o la parte más cercana sería epífisis proximal y la parte más lejana sería epífisis distal. ¿Okay? Tiene capas membranosas, una de ellas se llama perósteo, es una capa fuerte que cubre prácticamente solo la diáfisis, y adentro va a tener una capa que se llama endostio. Perósteo y endostio son capas que como tal fungen nada más como capas que van a tener en sus paredes la vascularidad o la parte nerviosa del hueso, ¿no? Por la cual si se llega a lesionar o a modificar o se daña traumáticamente este perósteo o este endostio, pues finalmente genera dolor y pues también compromete, o si está dañado, compromete la vascularidad del hueso, y un hueso que no recibe sangre es un hueso que posiblemente vaya a sufrir necrosis. ¿Okay? Y bueno, aquí no me faltó mencionar la región articular, que normalmente son regiones muy lisas, nacaradas, un color así nacarado, y que son muy especiales porque son articulaciones que con un poco de lubricación de líquido sinovial y una pequeña bolsa generan una tracción y generan un movimiento sutil, sin dolor y evidentemente efectivo para lograr flexión y extensión del hueso que estemos en este caso viendo, ¿no? Bueno, esto es un poquito más meticuloso desde el punto de vista del hueso esponjoso, donde quizás sería un poquito general. Tenemos dos tipos de células, osteoclásticas y osteoblásticas. Las células osteoblásticas son células que gustan de crear hueso y las osteoclásticas gustan de destruir hueso. Entonces hay una remodelación constante de nuestros huesos, por lo cual esto también nos ayuda a entender por qué tienen una buena capacidad de volver a construirse o volver a rehacerse el hueso una vez que fue fracturado, y que por medios específicos médicos vuelve a unirse este hueso. ¿Okay? Aquí lo importante siempre que se une el hueso pues es que sea conforme a simetría y conforme a función, ¿no? No es funcional o no es adecuado que un hueso llegue a soldar de forma anómala o de forma poco anatómica, porque la persona va a tener dificultades al final para poder realizar actividades comunes. Bueno, nada más otro recordatorio: hueso compacto, la parte más externa, ostionas, y cómo corren por cada una de estas estructuras vasos sanguíneos, ¿no? Entonces el hueso, a pesar de que pensáramos que no sangran, sí, los huesos tienen mucha capacidad de sangrado cuando estos pueden ser lesionados. Bueno, esto no son los osteoblastos y los osteoclastos que platicábamos. Okay. Bueno, un pequeño video donde les muestra la formación del hueso, cómo se van cerrando las suturas a cierta edad, cómo estos osteoblastos van creando esa dureza del hueso compacto, ¿sí? Y poco a poco pueden crear un crecimiento óseo mucho más rápido. ¿Okay? Ahí les señala la capa del perósteo, el hueso compacto. Y bueno, ahí vemos cómo se van soldando cada una de las suturas. En este caso esas suturas pues no son articulares, ¿sale? Esas suturas, una vez que soldan, ya no tienen movilidad, ¿no? Pero te hace comprender de que en edades tempranas este tipo de articulaciones se encuentran en estado cartilaginoso, y pues que al final del día puedes crear o ver cierta deformidad, o pueden favorecer a ciertos movimientos que a veces, por ejemplo, en la atención de parto, cuando quizás les toque, vean cabalgamientos de las fontanelas o este tipo de anomalías,
pero bueno, ese ya sería tema específico de la atención de parto. Bueno, yo creo que aquí ya nos vamos más específico con cada uno de los huesos, pero la realidad es que nosotros con el que vayamos a identificar regiones como frontal, ¿sale? Como la parte parietal, como la parte temporal y la parte occipital, es lo que yo necesito. Al final del día, cuando yo tenga algún tipo de lesión, yo la puedo ubicar en la región o en el parietal izquierdo, parietal derecho, en la región frontal, frontal izquierda, frontal derecha, o un golpe o sangrado en la región occipital, ¿sí? O hematoma en la región temporal. Entonces, por eso es que nos son útiles estos conceptos, ¿no? Porque yo puedo referir como tal un lugar en particular. La voy a pasar tantito. Y bueno, aquí por ejemplo algunas clasificaciones de las fracturas, ¿no? Fractura abierta, ¿sale? Aquí podemos tener solamente una ligera, ¿cómo se llama? Fisura, prácticamente no se quiebra el hueso, o también fractura incompleta, una fractura cominuta o multifragmento y una impactación, ¿no? Una de impactación donde como tal no hay fragmentos separados, pero sí hay múltiples estrías que se generaron por la presión que se generó sobre el mismo hueso. Este está bien porque así vamos a observar, por ejemplo, cómo tiene la capacidad del hueso de tratar de volver a recuperarse una vez que ha sufrido un daño, cómo los mecanismos de estas células, tanto osteoblásticas como osteoclásticas, entran en conjunto para tratar de volver a recuperar el hueso que se perdió, ¿ok? Entonces, mucha de la remodelación al principio, tanto osteoclasto como osteoblasto trabajan en conjunto para tratar de crear una nueva estructura, y también va creando y destruyendo, porque cada hueso se va generando sobre otra capa de hueso. Entonces, una cosa que vamos a observar es que se crea el famoso callo óseo, como ustedes observaron, y eso significa, o incluso en algunas radiografías se puede ver como un abultamiento de esa zona, donde nosotros podemos sospechar que hubo una fractura previa. También considerar que personas que tuvieron este tipo de fracturas, estos lugares son más sensibles a volver a refracturarse, ¿okay? Ante traumatismos que quizás siendo un hueso sano no podría ocurrir. Bueno, esta es una parte ya fisiológica de calcio del hueso. Esto ya no nos compete tanto, y voy a ver si me puedo saltar un poquito la parte muscular. En la parte muscular, pues ya habíamos visto que como tal el músculo son los que generan la capacidad de movilizar como tal el hueso. El hueso solamente es una base estructural, es el músculo quien puede crear la fuerza, que incluso dependiendo del tipo de músculo podemos obtener resultados diferentes de contracción, extensión, que se puede entrenar, que la parte nerviosa como tal estimula directamente el músculo para lograr la tracción, que tenemos diferentes tipos de músculo. Tenemos músculo liso, músculo estriado. El liso siempre refiéranlo como el que se encuentra en los órganos, el estriado el que se encuentra en los músculos, y claro, el cardíaco, que es el más específico, que es exclusivo del corazón, o sea, si no hay tanta pierde, ¿okay? De ahí vamos a ver algunas diferencias. Músculo esquelético, pues prácticamente todo lo que nos rodea, si se dan cuenta, ¿no? Entonces eso no tenemos ningún tipo de duda. Músculo liso se encuentra en los órganos, ¿okay? En las venas, en los vasos, en las arterias, se encuentra en el intestino, en el estómago, ¿okay? Se encuentra en la vejiga, ¿sí? Entonces todas estas estructuras, en los riñones, ¿no?, tienen como tal músculo liso, ¿sale? Y nuestro músculo cardíaco, que es específico como lo mencionamos. Ok. Bueno, aquí nada más son algunas diferencias con los tipos de fibra, pero bueno, en este caso para nosotros no es tan relevante. Nada más recuerden, tenemos músculo liso, músculo estriado y músculo cardíaco. Ok.
la diferencia entre la parte muscular y el esqueleto y como tal, cómo cada uno de ellos en su conjunto crea capas, ¿ok? Si usted se da cuenta, aquí tenemos como cubierto prácticamente toda la parte esquelética y acá no. Entonces eso significa que podemos tener músculos más profundos que otros, ¿ok? Y que eso también pues colabora para que la mecánica de la movilidad sea más versátil. Bueno, esto me lo voy a saltar porque habla de del músculo como tal liso y el cardíaco. Aquí, por ejemplo, lo relevante es que yo pudiera identificar estos músculos que yo puedo palpar, ¿no? Incluso que los puedo observar desde mi cuello, ¿no? El famoso esternocleidomastoideo, el platisma, uno que se contractura mucho, por ejemplo, este músculo en los latigazos le gusta, le encanta, ¿sale? Como tal, contracturarse, ¿ok? Y duele, ¿sale? A veces solamente es hemilateral el dolor. Si uno aprieta esta región, como cuando te hacen la broma de apretarte en esta zona, genera malestar, ¿ok? Y si te das cuenta, la inserción va prácticamente hasta la parte media del dorso. Entonces, a veces los dolores pueden ser referidos desde la espalda media hasta la parte superior. Pero todo pudiera ser derivado del músculo o un dolor muscular como tal. De estos músculos, por ejemplo, también son los más superficiales. Podríamos identificar nuestro deltoides, ¿okay? Nuestro músculo pectoral mayor, que algunos lo tendrán más desarrollados que otros, yo no. Y la parte del deltoidea es la que nosotros podemos observar o incluso tocar de forma superficial y que pues específicamente tiene una forma circular, ¿okay? En la espalda, bueno, vemos como una serie de músculos montados porque obviamente vimos que el trapecio es quien cubre o no nos deja como tal evaluarlos todos, pero bueno, que identifiquen ustedes o observen que tenemos más líneas de músculos, ¿sale? En esta región que como tal favorecen a la postura. Estos músculos también se les dicen músculos rojos, blancos, porque utilizan poco oxígeno, ¿sí? Y los músculos rojos, que son los que las extremidades principalmente, ocupan más oxígeno. Bueno, la parte del abdomen, aquí algunos tendrán mayor capacidad para identificar cierto tipo de características, el oblicuo externo, o incluso lo podemos quitar para ver esos famosos cuadros que todo el mundo quiere, ¿no? Los rectos, ¿sale? Entonces ya ven por qué es difícil, porque tenemos músculos sobre músculos, entonces es un poco complicado ir como tal definiendo, ¿no? En la parte pélvica, quizás aquí sí reconocer nuestro amigo glúteo, porque justo en este músculo es donde aplicamos muchos de los medicamentos intramusculares que se ocupan a modo de inyectables, ¿sí? Y que pues a veces como paramédicos nos permiten o logramos aprender la técnica y pues realizamos este tipo de estrategia, ¿okay? Nada más que vean que pues hay una cantidad, abajo de ese músculo hay otra cantidad de músculos específicas que también están ahí para crear el movimiento específico de la cadera, ¿okay? No es nada más es el músculo. De los brazos, pues creo que es muy particular entre los hombres que reconozcan el bíceps, ¿okay? Que en la parte posterior tengamos el tríceps como uno de los mayores elementos que podemos identificar, ¿sí? Podemos también la parte del músculo braquial, ¿sí? Como los más representativos. Y en la parte inferior hay muchos. Aquí es un poco complejo, pero podríamos nosotros llegar a percibir tensión del recto femoral, por ejemplo, el iliotibial, es una banda larga, incluso que bastantes ocasiones pudiéramos en las lesiones deportivas identificar inflamación o tensión. En la parte posterior también podríamos observar el semitendinoso, ¿sí? Y sobre todo estos dos que tenemos aquí abajito, los gastrocnemios o gemelos también que les dicen por ahí, que también pueden crear molestias o dolor, incluso cierto grado de tracción cuando tenemos algún tipo de
contractura muscular a este nivel. Esos son los principales músculos, ¿no? O sea, no se busca como tal que ustedes conozcan cada uno de ellos como una parte de la anatomía. Incluso en la parte de su libro maneja algunos conceptos básicos de estos mismos para que tengan una idea de alguna referencia como tal. Creo que la parte esquelética es un poquito más prudente conocerla porque la parte de la relación y la ubicación siempre nos va a ayudar. Por ejemplo, los huesos largos siempre los podemos dividir en proximal, medio y distal, ¿no? Y ya saben que podemos tener conceptos como diáfisis, ¿sí? Conceptos como epífisis proximal y epífisis distales. Entonces, cuando tenemos incluso lesiones, heridas, yo puedo referirlo como en la porción media o en la porción diaficiaria, ¿sí? O puedo referir a que hay una deformidad en la parte diaficiaria o incluso en la parte de la epífisis proximal, y así poder yo ubicar y en la descripción de la FRAP o cuando le hablo al médico poder utilizar esta nomenclatura, ¿ok? Entonces los nombres de los huesos sí estamos obligados a saberlo, ¿no? Nuestra fémur, tibia, peroné, húmero, cúbito, radio, clavícula, ¿ok? El mismo cráneo. Yo creo que también es relevante que la bóveda craneana al menos conozcamos los huesos, la parte maxilar también. Ok, bueno, voy a cortarlo aquí y ahorita continuamos con los demás temitas.